Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Supongo que recordáis que estamos en la carta a los Efesios. Hoy seguimos con la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 3 y vamos a ver los versículos finales del capítulo 3. Si habéis estado atentos y habéis seguido la serie que llevamos hasta este momento, habréis escuchado que hay un argumento que casi todos los que hemos tenido alguna parte de la reflexión de estos capítulos hemos ido repitiendo. Y es que la carta a los Efesios tiene como dos partes. Una, que nos hace ver las grandezas de Dios, cómo Dios ha actuado, todo lo que Dios ha hecho. Y una segunda parte en la que se nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos aplicar a la vida, pues esto que conocemos de Dios, ¿no? Hace muchos años, alguien, no recuerdo ahora el nombre del autor, escribió un libro que tenía 3 palabras como título, bueno, 4 palabras. Me parece un resumen de la carta a los Efesios muy interesante, porque hace referencia a esas 3 partes de las que os decía. Bueno, hemos hablado de 2 partes, la segunda parte se divide en 2, y hace una referencia muy clara a esas 3 partes, utilizando unas palabras que aparecen en la carta de una manera constante. En esta primera parte, que hoy acabaremos, se nos repite de alguna manera que una de las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, ya eso solo es un pensamiento extraordinario que se escapa de nuestra propia capacidad. Así que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y eso nos ayuda a poder alimentarnos de tal forma del conocimiento de Dios, que nos ayuda ¿a qué? A una cosa que empezaremos a ver la semana que viene, que es, ya aparece una palabra en el capítulo 4 y en el primer versículo que dice: andad según esa vocación. Hemos estado sentados, estamos sentados con Cristo para andar esa vida que el Señor tiene propuesta para cada uno de nosotros. Y acaba la carta en el capítulo 6 con otra frase extraordinaria, diciendo: bueno, si estáis sentados, si estáis dispuestos a andar y queréis andar, tenéis que estar dispuestos a estar firmes en esa vocación, con las armas que el Señor ha puesto a nuestro alcance para poder vivir esa vida que no es fácil. Así que, con esta visión de globalidad de toda la carta, llegamos a estos últimos versículos del capítulo 3 de Efesios. Concretamente, vamos a ver desde el versículo, a ver que me he perdido ya, desde el versículo 14 hasta el versículo final. Bueno, la semana pasada, cuando Rubén predicaba, dijo que estos versículos que vamos a ver hoy, creo que utilizó la palabra apoteósicos. Dijo que es un texto apoteósico. La verdad es que si entendemos como apoteosis aquel momento final, en el que es el momento más álgido de lo que sea, de lo que estemos experimentando, este es un momento álgido de la carta del apóstol, porque es el momento en que él, después de haber hecho esa reflexión que ha puesto delante de nosotros y que ya nos ha dejado sorprendidos por el mismo Dios, por lo que Él ha hecho, es el momento en que el apóstol va a orar. Yo he querido titular a este sermón, no sé si esto va a funcionar, allí, ¿no? No pasa. Bueno, lo he querido titular, gracias, he querido titularlo Una oración con expectativa. Con expectativas. Ya vais a ver, porque seguramente el texto ya lo conocéis, lo habréis leído más de una vez, de qué manera hay en el pensamiento del apóstol Pablo, hay una visión que va mucho más allá de lo que cada uno de nosotros en un momento determinado pueda pensar,
pueda imaginarse o con lo que se pueda estar alimentando. Mirad, el texto que vamos a leer... ¿He sido yo ahora? Gracias. Es que así puedo ir pasando las diapositivas según vamos hablando. Mirad, el texto que tenemos en las Escrituras dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de comprender el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración de Pablo. Esta es una oración que yo creo que deberíamos tomar como ejemplo para podernos dirigir en conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que queremos poner delante de Él por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Antes de pararnos en cada una de las peticiones, voy a intentar ser rápido y no extenderme demasiado, pero antes de pararnos un poquito en cada una de las peticiones que el apóstol hace, os propongo pararnos en esa primera parte de la oración, en esa primera parte que nos va a hablar del por qué él hace esta oración. Mirad, la verdad es que el apóstol levanta su oración al Señor, la semana pasada ya lo veíamos, ¿no?, por unos motivos determinados. De hecho, en el primer versículo del capítulo 3, Pablo ya empieza diciendo por esta causa, y nos explicaba Rubén que parece que para su oración, para hacer otras reflexiones en aquel momento, y ahora en el versículo 14 vuelve a tomar esa oración. Por esta causa, dice. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues todo lo que había dicho anteriormente. Solo quiero haceros ver un par de cosas. No podemos dedicar mucho más tiempo, pero sería todo lo que ha dicho hasta aquí. Pero fijaros, en el capítulo 1 dijo que el Señor, Dios, nos había bendecido con toda bendición espiritual. Y ya hablamos de esto en su momento, de lo que eso representaba. Dijo también que por el plan de Dios, por la obra de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, nos convirtió en hijos suyos. Y eso significa que nos hizo herederos, que tenemos una esperanza y que la herencia que nos espera, la herencia de la que ya podemos disfrutar, es una herencia que llega hasta nosotros no porque Dios es rico y quiere darnos cosas, sino que nos da según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gloria. En esa medida extraordinaria es tal como que el Señor está dispuesto a darnos. Más adelante dice que cuando estábamos muertos nos dio vida, nos resucitó, y también dice que eso lo hizo precisamente debido a su gracia magnífica. Por gracia sois salvos. ¿Recordáis los versículos que leíamos? Por gracia sois salvos. Por esa riqueza de la gracia de Dios. Que de un pueblo que no estaba al lado de Cristo, que no tenía conocimiento del misterio de la salvación, nos había integrado en su familia. Formamos parte de la ciudadanía del reino de Dios. Formamos parte de una familia espiritual y además, por si todo esto fuera poco, somos morada de Dios por el Espíritu. ¿Te imaginas? Dios ha decidido morar
en cada uno de nosotros por su gracia y por su amor. Por esta causa. Por esta causa es que el apóstol va a levantar esta oración delante del Señor. Esa es la segunda reflexión. ¿A quién va a orar? Va a orar precisamente al Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él se va a dirigir. Dice que de Él toma nombre todo lo creado. De hecho, lo que está diciendo es que ese Dios al que Él ora, ante el que Él pone estas peticiones, es el Dios que lo ha hecho todo. El Dios que tiene el control sobre todo. El Dios sabio que ha hecho la naturaleza y que controla la naturaleza. El Dios que nos ha hecho a cada uno de nosotros, a cada una de las criaturas de este mundo. Pero hay esta expresión extraordinaria que dice de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, haciéndonos entender que hemos tomado su apellido, hemos tomado el apellido de Dios, Él nos ha dado su apellido a los que estamos aquí, a los que moran en el cielo y a las criaturas que Él puso delante de su presencia. Así que imaginaros la grandeza de la expectativa del apóstol Pablo cuando ora, sabiendo que su oración va dirigida al que lo tiene todo, al que es más rico de lo que podamos imaginar y al que está dispuesto a participar con nosotros de esas riquezas. Judas, al que vimos ya hace unos meses, cuando se refiere a Dios dice que es el único y sabio Dios. Y esa es la expectativa en la que el apóstol está poniendo su oración. Claro, pensando en lo que precede a su pensamiento, pensando en quién está dirigiendo él su oración, es lógico que la actitud de Pablo al orar sea: por esta causa doblo mis rodillas. Y esta expresión, que a nosotros nos puede parecer muy normal, en realidad no lo es tanto. Porque los judíos, cuando oraban, no acostumbraban a ponerse de rodillas. Acostumbraban a estar de pie delante del Señor. Y recordaréis, pues, a lo mejor incluso la historia que el Señor explicó del publicano y el fariseo, cómo oraban, ¿no? La actitud de cada uno de ellos. La actitud del judío al orar era estar de pie delante del Señor. Hay pocos momentos en las Escrituras en las que vemos al que ora de rodillas, pero esos pocos momentos en los que vemos al que ora arrodillado, precisamente nos dan una imagen de cuáles son los motivos por los que se arrodilla. Quizá el más sublime es el Señor Jesús en Getsemaní. El Señor Jesús arrodillado en Getsemaní, pensando en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, pensando en su propia sumisión en obediencia a Dios. Y así es que el apóstol, que seguramente en estos momentos físicamente no estaba arrodillado, es que el apóstol dice: doblo mis rodillas en sumisión al que tiene todo el poder. Delante de ese Dios al que ya hemos nombrado, doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas ante Él en agradecimiento por las cosas que Él me ha facilitado, por todo aquello que ya hemos hablado y que Él nos ha dado. Y doblo mis rodillas en arrepentimiento, viendo mi condición, con lo cual me voy a poder dar cuenta todavía más de la magnitud del amor de Dios hacia mi propia persona. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y su oración, con expectativas, está basada en que lo que Él va a pedir sabe que está en las manos de Dios el poder concederlo. Porque una vez más, en este texto que tenemos delante, vuelve a salir la expresión de que Dios da según las riquezas de su gracia y de su gloria. En los 3 capítulos que tenemos hasta ahora, en 3 ocasiones Pablo ha hablado de esa riqueza de Dios. Así que este es el preámbulo de la oración de Pablo. Y con este preámbulo es que él se va a acercar a hacer sus peticiones delante de ese Dios poderoso que lo llena todo, que lo tiene todo y que está dispuesto a compartirlo con cada uno de nosotros. Su primera petición es para que os dé
bueno, ya hemos visto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una primera petición sublime. No sé cuántas veces habéis pedido esto, o si forma parte de vuestra oración habitual, no solamente por vosotros, sino por el resto de la Iglesia. Me lo digo a mí mismo, ¿eh? Pero el apóstol, fijaros que en su oración con expectativas dice: pido al Señor que vuestro ser interior sea fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Porque en realidad, sin ese poder actuando en nosotros, sin el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, todo lo que va a venir después va a ser imposible de alcanzar por nuestros propios medios. Porque el Espíritu Santo, obrando en el corazón de cada hijo y de cada hija suya, lo que hace es vigorizar, es fortalecer, es dar poder a cada uno de nosotros. De la misma forma que necesitamos ejercitar el cuerpo para que pueda moverse, para que podamos estar preparados para hacer cualquiera de las cosas que tenemos que hacer en esta vida, es necesario que como hijos de Dios sepamos que necesitamos buscar a nuestro entrenador personal que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual. Sin él va a ser imposible hacer todo lo que viene en el pensamiento de Pablo y que iremos viendo un poquito más adelante. Para vivir una vida tal como el Señor pide de cada uno de nosotros, necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para dos cosas como mínimo: para someternos a su palabra, para aprender a buscar cada día en su palabra la guía para nuestra vida, y además para poder acercarnos al cumplimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar su voz cada día, ejercitándonos cada día, permitiendo que el Espíritu Santo actúe con poder en cada uno de nosotros para que ese día a día, ese paso que vamos a tener que dar mañana, ahora, después, cuando nos marchemos aquí mismo, sea un paso que demos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a someternos a su palabra y a andar la vida de piedad que corresponde a hijos de Dios. Y cuando digo piedad, no pretendo hablar de una santurronería aparente. Cuando hablo de piedad, hablo de aquella capacidad que tenemos, aquella voluntad que cada uno de nosotros tenemos para poder hacer aquellas cosas que Dios requiere de nosotros. Andar por su ejemplo, andar con su ejemplo, como veremos un poquito más adelante. Así que esa es la primera profunda petición del apóstol: que nuestro ser interior sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo. La segunda petición es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y quizá aquí nos podríamos detener y decir, bueno, si yo no entiendo mal, si yo no he entendido mal, en realidad el Señor habita en el corazón de cada uno de sus hijos en el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el apóstol? ¿Por qué está pidiendo que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? Está pidiendo algo tan simple, pero algo tan profundo al mismo tiempo, como que seamos capaces de dejar que Cristo viva en nosotros como dueño y Señor de nuestra vida. Quizá un ejemplo, no sé, siempre los ejemplos que nos van a acercar un poco al pensamiento espiritual se quedan muy cortos todos, ¿eh? Pero permitidme, imaginaros que compráis una casa. Compráis una casa, bueno, iba a decir barata, hoy no hay casas baratas, pero imaginar que podéis comprar una casa y que esa casa la habéis comprado a un buen precio porque no está en las mejores condiciones. Pero mañana os vais a ir a vivir a ella. Vais a poder estar en esa casa. Pero necesitáis arreglar la cocina, arreglar el baño, pintar las habitaciones, para que al final, cuando has acabado todas las obras en tu casa, digas, esta es mi casa. Ahora me siento bien en esta casa.
pues salvando las diferencias que os he dicho, que los ejemplos nunca son buenos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, Cristo vino a vivir a tu corazón cuando tu casa, cuando tu corazón estaba arruinado y sucio. Y lo que quiere el apóstol con su oración es pedir que abras el corazón, que limpies tu corazón, que vivas de una manera que Cristo se sienta confortablemente en tu vida. Que Cristo tenga en realidad el mando en tu corazón. Porque si es verdad que figuradamente el corazón es la fuente de los sentimientos, la fuente de nuestros deseos, si figuradamente esto es así, y bueno, lo sabemos porque lo decimos habitualmente, entonces necesitamos imperiosamente que Cristo no solamente habite en nuestro corazón confortablemente, sino que ponga su trono en nuestro corazón, de manera que tome el control de nuestras decisiones, que tome el control de nuestra vida, que tome el poder para que nosotros actuemos tal como Él quiere que lo hagamos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esta petición, esta segunda petición, tiene una segunda parte muy interesante. Tiene una segunda parte muy interesante porque va a hacer entrar al pensamiento, posiblemente al pensamiento central de esta oración de Pablo. Dice que Cristo debe reinar en nuestra vida, debe vivir confortablemente en nuestra vida. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Tiene un motivo, y es que nosotros podamos vivir arraigados y cimentados en amor. La verdad es que es un pensamiento extraordinario, porque en realidad el amor, nuestro amor, el amor con el que nosotros nos podamos relacionar, es la base sólida para la estabilidad de la Iglesia de Cristo. Si no hay amor, la Iglesia se tambalea. Si no hay amor, falla la unidad. Si no hay amor, falla el compañerismo. Si no hay amor, fallan muchísimas cosas. Luego vamos a ver cómo es ese amor al que debemos estar arraigados y cimentados. En realidad es muy simple. El Señor Jesús, en el aposento alto, pocas horas antes de ser arrestado, dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy. Lo recordáis, ¿verdad? Que os améis unos a otros. Y añadió: como yo os he amado. Y esa es la clave. Esa es la clave real. Que vivamos con el reino de Cristo en nuestros corazones, a fin de que ese amor que Él nos mandó, no nos aconsejó, nos mandó: un mandamiento nuevo os doy, forme parte de la raíz y del fundamento de cada uno de nosotros, porque en la medida en que sea raíz y fundamento individual de cada hijo de Dios, será fundamento y raíz de la Iglesia de Cristo. Ese es el pensamiento de Pablo. Señor, te pido que permitas que los lectores de esta carta, es decir, también nosotros, vivan arraigados y cimentados en amor. Y eso le hace entrar en su tercera petición. Esta tercera petición yo la he segmentado de tres maneras diferentes, con tres puntitos, cortitos, pero con tres puntitos que he ido a ir resaltando. Porque el primero, francamente, me llama muchísimo la atención. Fijaros, leamos lo que está más blanco, ¿vale? Para que seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No sé si hay algo que así a bote pronto a vosotros os llama la atención. A mí me la llamó durante varios días. ¿Cuál es la petición de Pablo? La petición de Pablo es que comprendamos un amor incomprensible. Y claro, esto dicho así a lo mejor pues parece
una incongruencia, pero a mí me hizo darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo puede el apóstol pedir a Dios que nos conceda a nosotros el poder comprender un amor que él sabe que es incomprensible? La verdad es que es altamente profunda este pensamiento del apóstol, ¿no? Porque él lo que va a decir es, mira, Señor, ya lo sé, ya sé que la manera en que tú nos amas, esa manera en que tú nos mandaste que nos amemos, que os améis unos a otros como yo os he amado, ya sé que es imposible que lo podamos comprender. Miriam lo decía, bueno, creo que era Miriam que lo decía antes, ¿no? Es imposible entender ese amor del Señor. Es imposible que podamos entender por qué desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros y nos amó. ¿Por qué entregó a su Hijo por cada uno de nosotros? Mirad, en realidad, el amor de Dios solo podemos llegar a entenderlo o acercarnos al entendimiento, acercarnos un poquito a la comprensión de ese amor cuando lo vivimos en nuestra propia experiencia personal. Cuando somos capaces de darnos cuenta que todo esto que el apóstol está pidiendo no es algo teórico, no es algo que se pueda entender teóricamente, es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Necesitamos entender que nuestra realidad era una realidad que nos impedía acercarnos a Dios y que fue Él el que se acercó a nosotros. Necesitamos entender, fíjate, que nuestro pecado fue tan grave, es tan grave, que estábamos muertos. Y que Él, en esa realidad de estado de inactividad total, que esa es la actividad de un muerto, la inactividad total, en esa realidad Él nos dio vida. No podemos entender ni de lejos el amor de Dios si no nos damos cuenta de que nosotros somos los receptores de ese amor. Y que cuando somos conscientes verdaderamente de nuestro pecado, entonces es cuando pensamos, ahora entiendo cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán largo es el amor de Dios. El incomprensible amor de Dios se comprende a través de nuestra propia experiencia. Y hemos de aprender también a buscar no solamente las cuestiones espirituales que nos hacen entender el amor de Dios, sino las cosas que día a día vemos de su mano obrando a nuestro lado. Y darnos cuenta que ese amor es palpable, que ese amor es real, que ese amor existe aunque nosotros seamos incapaces de comprenderlo. Y que por ello tenemos que agradecer al Señor. La segunda parte de esta petición es la que decíamos, ¿no? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Bueno, no sé si en el pensamiento de Pablo estaba asignar a cada una de estas cosas un pensamiento, no lo sé. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, cada uno puede tener su propio pensamiento de esto, ¿no? Que si la altura que llega hasta el cielo, la profundidad que llega desde lo más bajo. No me voy a detener en esto. Lo que Pablo está diciendo es, el amor de Dios es mucho mayor de lo que cada uno de nosotros pueda imaginarse. El amor de Dios es algo que se ha derramado en nuestra vida, que ha hecho de nosotros nuevas criaturas, que nos ha presentado ante el Padre justificados, siendo lo que somos, que ha hecho de nosotros hombres y mujeres herederos de las riquezas de su gloria. Y mira, te propongo un ejercicio. Piensa en qué parte de todo eso te mereces. Piensa en qué parte de todo eso, me lo digo a mí mismo, también. El primero. Me pregunto qué parte de todo eso es algo merecido. Pues mira, el amor de Dios es tan grande, tan profundo, tan alto, tan ancho, tan lo que sea, tal como dice Pablo, que ha llegado hasta cada uno de nosotros sin merecerlo de ninguna manera. Yo sé que todo esto son conceptos que todos conocemos,
que todos hemos oído, que todos sabemos. Pero os propongo que lo experimentéis de nuevo, de una manera nueva, como si hoy fuese la primera vez que escuchases que Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que pudiésemos tener la vida, que pudiésemos tener una vida nueva, una vida perfecta, una vida que alcanza a lo más grande que te puedas imaginar. Pablo dice: Señor, te pido que des a cada uno de mis hermanos la capacidad de experimentar tu amor de tal forma que puedan acercarse al conocimiento, que puedan acercarse a ese conocimiento de esa grandeza majestuosa de tu amor, que para nosotros lo hace inalcanzable, inmensurable, es decir, sin posibilidades de medirlo correctamente, pero que nos alcanza a cada uno de nosotros. Y mirad, queda una pequeña frase en esta petición de Pablo: con todos los santos. ¿Sabéis? Esta es una de las frases que me ha llamado poderosamente la atención en este texto. Porque el amor de Cristo solo lo podemos comprender o acercarnos a la comprensión del amor de Cristo cuando somos capaces de vivirlo en comunidad, de vivirlo en comunión. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay posibilidad de experimentar el amor de Dios si no somos capaces de compartir el amor de Dios, si no somos capaces de responder a ese mandamiento del Señor: amaros unos a otros como yo os he amado. De la misma forma que es imposible vivir la vida cristiana sin formar parte del cuerpo de Cristo, porque somos cuerpo de Cristo, de la misma forma es imposible vivir una vida cristiana completa sin vivir en comunidad con nuestros hermanos. Hermanos con los que reír, hermanos con los que llorar, hermanos a los que consolar cuando hay que consolar, de los que recibimos consolación, hermanos a quien perdonar y de quienes recibir perdón. Porque esa es la manifestación del amor de Dios. Esa es la manifestación de ese amor sublime, perfecto, inmedible, que llega hasta nosotros. A consolar porque el Señor nos consoló. A amar porque el Señor nos amó. A perdonar porque el Señor nos perdonó. Y bueno, de esto podríamos hablar muchísimo ahora. Pero fijaros, cuando hablamos de esta realidad de compartir el amor, de vivir con todos los santos, de comprender con todos los santos, de que tú me puedas explicar a mí cómo el Señor te ha amado para que yo pueda glorificar al Señor, que yo te pueda explicar cómo el Señor me ha amado para que tú puedas glorificar al Señor, para formar parte de este pueblo que se abre en comunión unos con los otros para que podamos manifestar delante de todos los demás ese amor que compartimos porque viene del mismo Señor, del mismo Dios. La vida cristiana, como he dicho, no se puede vivir de otra manera. Si piensas que puedes vivir tu vida cristiana aislado o aislada del pueblo de Dios, perdona que te diga, estás equivocado. Es imposible. No se puede. Necesitas compartir con tus hermanos y con tus hermanas ese amor. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor que llega hasta cada uno de nosotros. Esa es la tercera petición del apóstol. La cuarta petición del apóstol es que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabéis cuál es la plenitud de Dios? Según el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, Jesucristo es la plenitud de Dios. Así que lo que está pidiendo el apóstol Pablo es: ojalá que el Señor os conceda el ser llenos del Señor Jesucristo en vuestra vida. No sé si, bueno, seguro que no alcanzamos a
a entender lo que significa esto realmente. Pero quizá con imágenes podemos empezar a hacernos una idea, ¿no? Yo me acordaba, cuando estaba pensando en esto, me acordaba de Dani con su vaso aquí y llenando agua, de la manera que desbordaba. ¿Sabéis por qué desbordaba? Porque no cabía más. Y cuando nuestra vida está llena de la plenitud de Dios, de la plenitud de Jesucristo, ¿sabéis? No cabe nada más. No cabe nada más. Y eso es lo que el apóstol está pidiendo. Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que mis hermanos que leen esta carta, que meditan en esta carta, estén tan llenos de ti que no quepa nada más. Que no quepa nada más en su vida. Porque cuando estamos llenos del Señor Jesucristo, lo único que puede pasar es que nuestra vida refleje el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es un carácter de amor, de abnegación, de perdón, de misericordia, de justicia. Y si estamos llenos, si estamos plenos de esa plenitud, de aquel Dios que lo llena todo en todo, como dice el primer capítulo de Efesios, en uno de los últimos versículos del primer capítulo, el que lo llena todo en todo, si estamos llenos de él, ese carácter de Cristo, ese carácter de Dios, se refleja a través nuestro delante de la sociedad. Y la sociedad puede ver en nosotros, a través de nosotros, la obra, la magnificencia, lo magnífico de nuestro Señor. Fortalecidos por el Espíritu, llenos de Cristo, comprendiendo el amor, con Cristo habitando en nuestro corazón como Rey y Señor, como el que está en el trono. Yo acababa de leer estos versículos y ahora os voy a pedir que me entendáis lo que voy a decir, ¿eh? Y me preguntaba, ¿y dónde está en esta oración de Pablo? ¿Dónde está, Señor, da trabajo a mis hermanos? Cúrales de sus enfermedades, ayúdales a encontrar un buen esposo, una buena esposa. No digo que esto esté mal, ni mucho menos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la oración prioritaria de Pablo tiene como objetivo que en nuestro pensamiento cumplamos aquello que decía el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque, mirad, sabemos que nosotros pedimos por salud para nuestros hermanos, para el Señor. Y a veces el Señor no responde como nosotros esperamos a esas oraciones. O pedimos trabajo, o pedimos estabilidad financiera, familiar, y a veces parece que la respuesta del Señor es otra a la que nosotros nos gustaría. Pero si pedimos todo esto, que Pablo está diciendo, estad seguros que el Señor va a responder. Y va a responder sí. ¿Quieres que el Espíritu Santo te fortalezca? Sí, el Señor te va a decir sí. ¿Quieres que Cristo habite en ti como Rey? Y Dios te va a decir sí. ¿Quieres amar como Él amó? Y te va a decir sí. ¿Quieres que el Señor tome la plenitud de tu corazón para que no quepa nada más? Y Dios va a decir sí. Y lo más profundo de todo esto, quizá, bueno, no sé si lo más profundo, o otro de esos pensamientos que me han pasado por la cabeza mientras pensaba en todo esto, es ¿cómo cambiaría nuestra vida como hijos de Dios? ¿Cómo cambiaría la vida de nuestra iglesia si fuésemos capaces de tener en el pensamiento la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos, la nuestra propia? Sí, claro, preocuparnos por todo lo demás, es correcto, está bien, pero preocuparnos por la profundidad espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo cambiaría esto?
nuestro testimonio delante de la sociedad. Si fuésemos capaces de manifestar, de reflejar, pues porque no podemos hacer otra cosa, porque llenos del poder de Dios, llenos del Señor, llenos completos de Él, no nos queda más remedio que enseñar a quien haya a nuestro alrededor aquello como vivimos el carácter de Dios. Decía el rey David, quizá cuando era un pastor todavía o cuando pensaba en su vida como pastor, decía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y si mi copa rebosa, todo lo que se ve a mi alrededor es eso que sale, lo que desborda. Si estamos llenos del amor de Dios, desborda el amor de Dios. Si estamos llenos del carácter de Dios, desborda el carácter de Dios. Posiblemente, como he puesto ahí, pensar en estas cosas nos ayudaría a tener menos peso en nuestra vida y en nuestra oración las cosas materiales. Que sí que es bueno pedirlas, evidentemente, repito, no estoy diciendo que eso no sea correcto hacerlo, es bueno hacerlo, interceder los unos por los otros. Pero la intercesión de Pablo, la oración de Pablo es una oración con tan altas expectativas que lo que está pensando es en la profundidad de la vida espiritual, de la realidad de Cristo en nosotros, de la manifestación de ese amor hacia los demás. Y si hasta aquí era apoteósico o sublime, no os digo nada lo que viene a continuación. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ya sé que la frase continúa, ahí está puesta además, pero quiero que nos paremos aquí un momentito. Fijaros que lo que está diciendo Pablo es: mirad, si os parece sublime lo que he pedido en la oración, lo estoy haciendo desde la seguridad, desde el conocimiento de que a quien dirijo mi oración, con mis rodillas dobladas en reverencia delante de Él, es capaz de responder. Es capaz de darnos todo esto que estamos pidiendo. Decimos continuamente: el Señor es un amor que no podemos comprender, es grande más de lo que podemos pensar, es rico hasta lo que no podemos ni siquiera entender. Bueno, todo esto, ¿no? Y os propongo algo. Os propongo que en este pensamiento, al que todos llegamos, ¿no? Todos pensamos de alguna manera en Dios cuando tenemos nuestro tiempo de contemplación, miramos al Señor. Os propongo que penséis: ¿y si Dios es más grande que lo máximo que me puedo imaginar? Porque te aseguro que Dios es más grande de lo máximo que te puedas imaginar. Más grande, te puede amar más de lo que puedas llegar a sentir jamás. Sí, ya lo sabemos, y no sé cómo se explica esto, Ni os digo que seguramente lo podáis entender, pero piensa que esto es una realidad. Dios te ama más de lo que jamás podrás sentir. Dios es más rico de lo que jamás podrás contar. Y por eso, porque esto es una realidad, es que el apóstol dice: puede responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Y qué conclusión hay detrás de esto? Pues mirad, para mí hay una conclusión muy simple. Posiblemente no alcanzamos a pedir como deberíamos de pedir, porque somos incapaces de entender que Dios puede contestar lo que quiere contestar. Así que, cuando elevemos nuestra oración delante del Señor, nuestra oración material, nuestra oración espiritual, cuando tengamos en el pensamiento a nuestros hermanos, pensad: Dios es capaz de ir más allá de lo que yo puedo imaginar que puede contestar. Por lo tanto, pide. No hay razón para vivir vidas de cristianos derrotados. No hay razón para vivir vidas de cristianos mediocres. Porque Dios, nuestro Dios,
el Dios que está dispuesto a relacionarse con nosotros, a amarnos y a cuidarnos, es mucho más poderoso para llevarnos, como he puesto ahí, a los lugares celestiales. Puedes disfrutar hoy de que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es un pensamiento, a mí se me escapa, pero me pongo delante del Señor y le digo: Señor, ayúdame a ser consciente de que tengo el privilegio de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, en los lugares en los que la pureza es total, en los lugares en que la santidad es perfecta, en los lugares en que la alabanza no será ni mediocre, en el que el corazón se abre para dar gloria a Dios, porque escuchad, ese es el objetivo de la Iglesia. Ese es tu objetivo y mi objetivo. A Él sea la gloria en la Iglesia. Y jamás la Iglesia podrá dar gloria a Dios si en nuestra vida no damos gloria a Dios. Debemos de dar gloria a Dios con nuestra actitud diaria, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia. Porque en nuestra vida siempre damos gloria a algo. Pero o damos la gloria a Dios o damos gloria a cualquier otra cosa. Así que, si en nuestra familia detectamos que no estamos dando la gloria a Dios, porque lo que nos preocupa más es nuestro propio bienestar, nuestra propia relación, que evidentemente eso es necesario, ¿no? O en nuestro trabajo lo que nos preocupa más y a lo que damos más gloria es a tener un buen puesto, es a estar bien considerados. Si lo que le damos gloria, en cualquier ámbito de la vida es cualquier cosa diferente a dar la gloria a Dios, nos estamos equivocando. Porque si no hacemos esto, si no estamos dando la gloria a Dios, como Iglesia tampoco podemos alcanzar a dar gloria a Dios. Hay que corregir. Hay que corregir aquellas cosas que en nuestra vida no dan gloria a Dios. Y eso requiere entrenamiento. Requiere llamar a nuestro entrenador personal para que el Espíritu Santo nos fortalezca en el hombre interior para poder vivir esa vida que da gloria a Dios. Y que da gloria a Dios en lo individual y que da gloria a Dios en la Iglesia. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, los que nos va a hacer acercarnos a la comprensión del amor de Dios, de la grandeza de Dios. Y mirad una cosa, cuando somos conscientes de cómo ama Dios, por lo que somos, por lo que hemos sido, en la medida que nos ama y con la capacidad que nos ama, entonces, de una manera segura, se genera en nosotros una dependencia de Él. Siempre dependemos de quien nos muestra amor. Y el Señor ha demostrado todo su amor hacia nosotros. La Iglesia necesita dar gloria a Dios, dar gloria a ese Dios grande, a ese Dios que lo alcanza todo, pero fijaros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Necesitamos que sea Cristo de aquel de quien dependamos nosotros para poder manifestar verdaderamente la gloria como individuos y como pueblo de Dios. Ojalá el Señor nos ayude a hacer esta oración. Hacer esta oración nuestra. Hacer que esta oración forme parte de nuestro día a día. Pedir por su Espíritu, por su plenitud, por su amor. Para que de esta manera, como pueblo suyo, podamos manifestarnos los unos a los otros el amor. Y ese amor quede manifestado también hacia afuera, en nuestro día a día particular y en el testimonio de su Iglesia allí donde el Señor nos ha puesto. Que Él nos bendiga. Amén.